In 2022, I visited a few maroon historic sites throughout the African diaspora and made several videos concerning the topic. However, it's been a very long time since I've done one of my YouTube amateur documentaries, and there's a good explanation for this that I will eventually reveal throughout my series of videos I have coming. But I've been trying to do this video since right around the same time my father passed away in May. One of the reasons I have not published it yet is because of the failed attempts at finding what I was researching while I was in Cuba. However, since failures are a major part of doing any kind of field work and research, I have come to the conclusion that it is very important that I show that side as well. Nevertheless, not too long before my dad passed in April, I read a YouTube comment on my video about the Florida Maroons by a Carol Copeland Thomas. She stated that, quote, I led a tour group to St. Augustine and Fort Mose in 2017, specifically to educate and teach my travelers about this hidden history. We then proceeded to travel to Cuba, again tracing the route of the free blacks who wanted to remain free. You have expanded this whole journey to include other parts of Florida with history that many do not know. Please continue this important work. It is necessary so we can understand the complexity of American history, interconnected to British, Spanish, French, and Portuguese colonization. Close quote. When she said that she traveled to Cuba to learn more about the route that the black freedom fighters took after the departure from Florida in 1763 during the brief 20-year stint of British control over the peninsula, I felt compelled to return to Cuba in search of these locations. So, in May of 2023, I took another trip to Cuba. This time, I invited my good friend Heather, who was very curious to learn more about Cuban history and culture. However, though I did not find much while I was in Cuba on that trip, because many of the museums/archives happened to be renovating while I was there, I will take you on my journey in search of the homes and histories of the displaced black freedom fighters of Florida. Before I take you on this journey to Cuba, let's go back to Florida's Fort Mose historic site to learn about these self-emancipating Africans. Welcome to Gracia Real de Santa Teresa de Mose, also known as Fort Mose. This is the location where the Africans had escaped from South Carolina in the late 1600s, early 1700s, to the point where they finally eventually formed their own little community just outside of St. Augustine. This new community here was a community that the purpose of it was really to defend St. Augustine from the encroaching British. All right, so the blacks that escaped down into this area here, if they served in the military, their freedom would be recognized and acknowledged by the Spanish. But that's not to say that only all the Africans that came down here were in the Spanish military, but the ones that chose to sign up for the Spanish military in exchange for their protection, in exchange for their recognition of their freedom, came to this location here. A lot of other ones went and created their own independent maroon communities throughout Florida. Others went and mixed in with the Native Americans throughout Florida. But this is one of the options that the Africans actually had, was to form this community here known as Fort Mose. In 1738, the blacks established a town known as Gracia Real de Santa Teresa de Mose, also known as Fort Mose.
Francisco Menendez was a very important figure of Fort Mose. Born around 1700 in the Gambia region of West Africa, this Mandinka man, who was probably sold into slavery in Carolina sometime around 1710, escaped the institution and fought in the Yamasee Wars against the British. As mentioned, after escaping to Florida, he would play a major role in the defense of the territory. However, under the governorship of Florida at the time, his status as a free man was called into question. After engaging in many raids in Carolina and fighting many battles against the British in defense of Florida in the 1720s and 30s, Menendez's freedom, as well as his black militia, was recognized by the Spanish. He became a captain of the black militia in 1726, and then the leader of the black town of Fort Mose in 1738. Menendez spent years defending Florida, but by 1763, when the territory was ceded to the British, he and his family evacuated to Cuba. So the question is, where exactly in Cuba did these self-emancipating Africans escape to? As mentioned earlier in the video, after the 7 Years' War, when the Treaty of Paris was signed, Florida was ceded to the British. The British remained in control of the territory for the next 20 years when the land was retroceded to the Spanish after the Americas' War for Independence. Nevertheless, in 1763, when the British took over the Spanish territory, those living in St. Augustine and Fort Mose were forced to vacate their homes, relocating to Cuba. According to historian Jane Landers, this evacuation of Floridians was staggered over the course of 10 months, and over 3,000 individuals packed their belongings evacuating Florida for Cuba. Many of these individuals were of African descent and preferred leaving with their Spanish allies than facing their British enemies and former so-called masters. Europeans, Africans, and Amerindians sailed off to uncertain futures in Cuba in 1763. And due to the Africans' tenacity in defending Florida, as well as their own freedom, there was a special place reserved for the Africans in the island 90 miles to the south. The article by Jane Landers stated that the Floridanos, located in 3 locations in Cuba after disembarking in Havana: Regla, Guanabacoa, and Ceiba Mocha. Regla and Ceiba Mocha are where most of the black populations relocated, whereas Guanabacoa was where the Amerindians relocated. So it is in Regla, a section of Havana, and Ceiba Mocha, a community in Matanza, Cuba, where I decided to take my investigations in search of the descendants, or any kind of information, on Florida's Maroons. But before I took our trips to Ceiba Mocha and Regla, Heather and I just decided to hang out at Galeano in Havana. Now we will take our trips to Matanza, Cuba, to go to Ceiba Mocha, where the old town of San Agustin de Nueva Florida was located. Welcome to Matanzas, Cuba, where the black maroon community of Florida evacuated to way back in 1763, 1764. Right now we are in Ceiba Mocha.
this is specifically in this little community here, this little village here, is where all of those evacuees who had left Florida in 1763 from Fort Mose and from the neighboring communities decided to come down here and establish themselves in the community. Initially, they had gone to Havana to find a place to stay. But then right outside of Havana, some of the black individuals had gone to a place called Regla. Some of the Indian individuals went to Guanabacoa. And then a lot of the mixed crowd had gone to this area here. And they said there were about 84 families that had eventually established themselves in these various communities. A lot of them that actually originated here in Mamocha actually came from the Canary Islands. But after those evacuees came in 1763, 1764, you had a lot of those people from Fort Mose that had established their own freedom in Florida and fought tooth and nail for that freedom. Eventually, after the British had taken over Florida in 1763, evacuated to this specific community right here. A su padrón, que fue San Agustín, Sí. y le pusieron al poblado San Agustín de la Nueva Florida, por el padrón que trajeron los floridanos que llegaron aquí, se asentaron en los alrededores de lo que hoy es el poblado. Sí. Luego más adelante llegaron familias españolas, canarias, Sí. que se asentaron también en los alrededores del poblado, y entonces también pusieron su patrona, que es la Candelaria. Entonces el pueblo tiene, en la iglesia está el patrón, está San Agustín de la Nueva Florida, está San Agustín y está la Candelaria. San Agustín fue traído por los floridanos. Okay. Pero todavía hay descendientes de las personas que estaban aquí. Yo creo que de aquí no queda nadie ya. Usted es historiador, escritor, periodista. No sé, soy un profesor. Soy un profesor en los Estados Unidos. Y me gusta grabar cosas en otros países, la historia, la cultura, cosas, para enseñar a mis estudiantes allá en Florida. Profesor de historia, de cultura, contame. Soy un profesor de African Diaspora. ¿De África? Diáspora de África. Africana. Sí. De todas partes en la Caribe, en los Estados Unidos, y África. Me gusta viajar y grabar cosas, documentar cosas de otros países. ¿Pero usted tiene algún canal o algo específico que pone esa información o algo? ¿Cómo? ¿Usted tiene algún canal de YouTube o algo que usted publique esa información o es netamente para dar la suya, para sus estudiantes? ¿Solo para consumo personal o para consumo público? A ustedes, yo tengo un canal de YouTube y yo pongo mis videos en YouTube con mis entrevistas y las cosas así. ¿Está bien? Famosa mismo. No, yo no quiero ser famosa, yo comparto estas cosas. Es un canal pequeño todavía, pero Yo no quiero ser famosa, yo le explico estas cosas y usted si quiere se le explica a sus alumnos, pero no me ponga en ningún canal, que a mí no me gusta estar en ningún canal. No me gusta ser famosa. Usted se lo explica a sus alumnos. No conozco, no creo que aquí queden descendencia. Es una construcción, pero no, por ejemplo, el nombre de Tokio se mantiene como Tokio y la iglesia se le mantiene el nombre. La iglesia sí está intacta. Okay. No la única transformación que tuvo la iglesia fue el parque de su alrededor, que se ha remodelado. No, Y bueno, existía todavía también, porque se era de hizo tabla en aquella época y ahora es una construcción de mampostería, pero como tal el nombre de la institución todavía permanece. Son las cosas que se han permanecido en aquella época. Okay. Al igual que la panadería, ¿no es Gaby? No, la panadería se fue. entonces la iglesia La iglesia, La iglesia quedó vacía en el la parque. iglesia fue construida más pequeña más pequeña. en el mismo lugar donde está. Sí, Y en el parque, donde hoy es el parque, es el Era el cementerio. cementerio. el cementerio. Era el cementerio. Es el cementerio. Luego se hizo un cementerio a las afueras del pueblo. El cementerio de 1700. Ella le llama Maluya ahí. Era el cementerio de las orillas del pueblo. Y luego Sí. se hizo otro cementerio y entonces se hizo un parque, pero la iglesia sí se mantiene. La iglesia sí es patrimonial, tiene una historia con las campanas que fueron donadas por dueños de cafetales, de los
cafetales grandes que había aquí. Y tiene las Espérese un momentito campanas. ahí. Dame un segundo. Las aves está chiquititas. Hola. Que se lo lleven la mano. El problema es que para que se fundara un poblado tenía que tener una iglesia. Ok. Entonces por eso fue que se hizo primeramente, lo primero que se fundó fue la iglesia, porque para que se existiera el pueblo como pueblo, Sí. tenía que haber una iglesia. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, visitamos la iglesia. Sí, bien. Las campanadas que tocan Ujú. son diferentes, tienen otro sonido, digamos, más alegre, que dice que ya va a salir la procesión, que está sonando, mientras que la procesión está... Y tienen otro toque que es un toque de fiesta, que por ejemplo se hace en la Fundación del Poblado, cuando nosotros hacemos la jornada de cultura aquí, en saludo a la Fundación del Poblado, en la noche, en víspera del día de la fundación, a las 12 de la noche la iglesia nos toca las campanadas de fiesta, que son diferentes también. Es una historia bonita del poblado, Sí. que dicen que es único, que no hay en ningún otro lugar de Cuba se hace eso, es nada más que aquí. ¿Y la tradición originalmente es de Florida? ¿Está Hay practicada? tradiciones, sí. Sí, estaba practicado ahí también. El pueblo cuando se fundó Sí. se llamó San Agustín de la Nueva Florida. Sí, no era Pero Florida. luego se fue transformando. Sí. Y dicen las leyendas que fue por una ceiba que le cayó un trueno. Esto era un camino de ganaderos y entonces los ganaderos decían que se encontraban en la ceiba mocha para seguir un camino. Era un punto de reunión y al final se quedó como ceiba mocha. Pero el nombre original fue San Agustín de la Nueva Florida, Sí, bueno, puesta bueno. por los primeros habitantes que llegaron. Pero muchas personas saben la historia de esa ciudad. ¿no? Sí, es una Sí. cosa que se conoce, que se divulga bien. Se lo manda a hacer a los muchachos en la escuela, investigar la historia del poblado. Wow. Porque yo no aprendí mucho en escuelas en los Estados Unidos. Yo pensé, Sí, pero sí, aquí sí, porque eso le manda. cuando yo era joven, yo aprendí que Florida estaba colonizado por los españoles. Yo aprendí que los ingleses invadió, pero yo no sabía qué pasó con los españoles, y con los negros y con los indios que estaban viviendo ahí. Los españoles Pero ahora yo sé. fueron los colonizadores de Sí. Cuba, fueron los Sí. españoles. Y cuando en toda la etapa esa de los españoles se agotaron la población india Sí. y empezaron a traer los negros africanos Sí. a trabajar también a las Sí. plantaciones de café, Sí. a las plantaciones de caña, Sí. a esos trabajos. Traían a los negros africanos que igual también fueron muriendo porque era mucho. Lo que pasa es que después los negros africanos sí fueron huyendo. Aquí hay una loma que se llama el Palenque, El Palenque, sí. porque dice que ahí se reunieron muchos negros de esta zona huyendo de los mayorales Sí. y formaban lo que ellos le llamaron en aquella época Palenque. O sea, hay muchos cimarrones en Florida, Ajá. pero aquí en Cuba también. 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 Aquí mismo esa loma que está ahí atrás se llama el Palenque. La loma que Esa que están mirando. ¿Esa loma allá? No, esa no. Oh. Una que está para el lado acá. En el otro lado. Sí, no la ves no ahí. se ve acá. No, no la ves. Está frente a esa para el lado acá. Aquella. Palenque. Palenque. Wow. That's another marine. That's another marine community. That hill way up there. And as the people were telling me there, they're not too sure if there are exact descendants of those people, but I'm pretty sure there are. We're about to go go to the cemetery in the church and check that out. Peace. It was in this very location that the great black freedom fighters established their home in the New St. Augustine, or as is known in Spanish,
as San Agustin de la Nueva Florida. Great men such as Francisco Menendez lived here initially until giving up his land and going to Havana. Nevertheless, we were able to meet up with a man from the church who had a wealth of knowledge and information about the community. De la fundación, que fue lo que yo le expliqué. Habla de la fundación, el libro está muy bueno. Y él es muy metódico, él no coge una cosa que no sea real. Él no se deja guiar, pues a mí me dijeron, no. Sí. No, él es muy investigador bueno. Y entonces sí, nosotros cogimos bastantes datos. Y una vez la Universidad de Florida vino aquí y me dejó datos también, muchos. Y bueno, también, inclusive cómo se llamaban los floridanos que vinieron. Floridanos, sí. Sí, cómo se llamaban, lo que le dieron, los aperos de labranza, la cantidad de terreno, todo eso me lo dejaron. Vaya, me lo mandaron después cuando ellos lo hicieron. Pero que tengo un reguero en la casa porque nos estamos mirando que se va a más de ella. Pues sí se fundaron con los floridanos. Ellos, se cree, hay algunos historiadores, todavía no se ha dado el lugar exacto. Ellos creen que haya sido por aquí, por un lugar que le dicen Paso del Medio, que está antes de llegar a Matanza. Otros piensan que es más acá, más pegado al río aquí, pero con pozo, que eso lo creo menos. El de San Agustín, Paso del Medio, sí lo creo más. Pero bueno, el problema fue que llegaron, tú sabes que siempre venía, la fundación tenía que ser la iglesia, y la pusieron allí, pero que el paso, ya esto, no estaba fundado, porque no hay iglesia, no hay fundación, sí. Pero existía el lugar como tal, sí. Y era un cruce de caminos, como el camino real, que era la carretera del Rey, pasaba por aquí, por este frente, y seguía recto. No está tan explícita como la de Chávez. Llámalo ahí, pregúntale. Llámalo ahí, cuando esté al lado tuyo, llámame para acá. El cementerio antes de ir aquí. Del cementerio de aquí. Oh. ¿Dónde está el muro ahí? ¿Aquel muro mío? El muro del... El muro aquel, para acá, no para mi casa, para la casa de mi hija, sino para acá. ¿Para acá? Sí, esas casitas que están ahí y el fondo era un cementerio. Pero claro, esto está esperando mucho después de la fundación. El primer floridano que fue genuinamente mochero fue José Sardiña y Sardiña. Nació el primero en el primer libro, sí. El primer bautizo que se hace aquí en Mocha. Claro, ya Mocha, por otro día que lo de los floridanos, ya Mocha estaba, venían los sacerdotes a caballo de otras regiones y bautizaban y se lo llevaban para allá. Porque como no tenía iglesia, sí. Ya la vez que tiene iglesia, sí. Oh, okay. Entonces por eso José Sardiña y Sardiña es el primer monchero, realmente. Sí. ¿Era criollo o...? Sí, no, floridanos. Floridanos, sí. Pero los floridanos venían de casi todos eran españoles. Estamos una mezcla aquí, sí, africanos, indígenas eso sí y españoles. No tanto indígenas. No tanto indígenas. No. Guanabacoa tiene indios, ¿verdad? Guanabacoa entraron más indios, tú no sabes, sí, inclusive pieles rojas, sí. De los Estados Unidos, sí. No de aquí de Cuba, habían menos, pero sí, Guanabacoa tenía indios. Ah, ok. Sí. ¿Tú piensas que los descendientes de los floridanos todavía viven aquí? Bueno, yo me estoy buscando, yo soy uno de ellos, porque sí, no estoy directamente porque por parte de mi papá es genuino español. Vinieron de Asturias para acá, sí. Pero por mi mamá, nosotros tenemos una finca aquí. ¿Sí? Sí, y entonces yo empecé a buscar en los libros de la iglesia, empecé a buscar mi ascendencia, ¿no? Y desde que yo era niño, yo fui boy scout y eso y estaba metido en la iglesia. Sí. Y resulta que hay una parte donde yo me doy cuenta de que ella es la mayor, por dos cosas, porque es la esposa. Soy la Cabrera, no, soy la Caballero, soy la López, el marido es Caballero, sí, ya estoy hablando de la madre, no de los hijos, soy la López,
nace y los hermanos los encuentro todos. Los hijos, porque ella viene, no se sabe, ella está puesta como floridana. Entonces los hijos nacen aquí, pero ella era casada con Antonio Caballero. Entonces me da que mi descendencia, pues donde vengo yo vengo de Antonia. Veo que Antonia no está en el libro de aquí de Mocha. Si Antonia no está en el libro de Mocha, los hermanos sí. Y ella se llama Antonia, igual que el padre. Tú sabes que antiguamente el primero se llamaba igual que el padre. Y el padre se llama Antonio, ella se llama Antonia. Yo deduzco ahí que ella no nació aquí, nació allá. Nació allá. Allá. Ella Florida. nació en la Florida. Ah, Yo lo deduzco por eso. Tú eres un Yo soy descendiente de ellos. Ah. Sí, porque ella se casó con Antonio Caballero, tuvieron una hija que se llamaba Zoila. Mi pariente Antonia se casó con un isleño, Caballero de apellido, Cabrera. Ella era de España originalmente. No. O África. ¿Quién? Su antepasado. Ah, no. Ahí sí. No. Era descendiente, él venía de la Florida. De la Florida. Pero antes. no era mestiza porque está en el libro. Sí. Tú sabes que antiguamente dividían la iglesia, Sí. Los negros, los pardos y morenos, Los lo morenos, dividían. los mulatos. Sí, entonces, no, es blanca. ¿Es blanca? Era blanca. Ok. Era blanca. Pero era de la Florida. Era de Florida. Sí. Wow. Y ahí los almacenes de atrás. No, hacer un negocio, lo que nos intervinieron, entonces nos quitaron la parte de esta. Muchas personas aquí saben la historia de Florida y todo. Sí, muchas personas. ¿Se aprende en la escuela? No. ¿No? La escuela dan algo. Cultura se preocupa, pero no lo dan como una asignatura básica. Me mandan muchas veces alumnos a que averigüen cómo se llamaba aquella loma, cómo se llama aquella, pero asignatura como tal no dan. No. Este pueblo único tiene dos patronas. Sabes que todos los españoles siempre tenían que la patrona de tal lugar, la patrona de cual lugar. Sí. Entonces aquí vivían tantos isleños, pero antes de venir los floridanos, que tenían una patrona allá. Después se trajo más grande, más bonita, pero bueno, fue después. Pero ya lo tenían ya ahí en imagen, no sé si de papel, pero la tenían. Pero al llegar los floridanos, trajeron a San Agustín. San Agustín, el verdadero que está en la iglesia, fue el que vino allá, de madera. Han venido gente de cultura, artistas, artesanos, lo han visto y me han dicho, oye, cuiden esto porque es el original, es más antiguo. Y la Virgen vino en una goleta española, que la trajeron la familia de los Mauriños. ¿Está aquí en la iglesia? Están ahí, San Agustín. Sí, pues antes yo tenía la llave, pero ya yo no tengo. Ya nosotros no tenemos. Pero antes yo tenía la llave de la iglesia. Es más antiguo, claro, tú sabes que después, que por eso mismo se van dividiendo ideas, conceptos. Hay un grupo de gente aquí, entonces ya San Agustín, a mí me da roña decirlo, pero se parece más a Marquín Yacho que a San Agustín. San Agustín era mulato. Sí, lo pintaron y ahora se parece a Marquín Yacho. Ya, pero es el original. El original quiero decirte la figura. Aunque esta gente lo hayan pasado la mano, lo hayan desbaratado. Pero es el original. Es muy antiguo. After we left Matanzas, we decided to take a trip to Regla the following day. ¿Cómo te llamas? Ay, Fernando. Fernando. Mucho gusto. Igualmente. In order to get to Regla, we had to take a short ferry ride from Havana Vieja to Regla, which is just another municipality of Havana. Now we're on our way to Regla to find out where the
was it 46? 46. The 46 families, the Pardo, Mulatto, and Negro families from Gracia Real de Santa Teresa de Mose went to, after 1763, that black community that was originally in Fort Mose and then dispersed in and around St. Augustine area, who had pensions and all those things, fought in the war for against the British, and then ended up in Regla. So we're on our way there now, on this little boat. On the boat. This is the location where most of the black families from Florida resided after they evacuated out of Florida in the 1760s. I guess because we were moving sideways, so I was looking through the thing and wondering when we're going to start. Yeah, okay, so that's Havana right there. Yeah, we can't go over there. I guess that's why it's better to come on a boat. Yeah. All right, we're here in Regla, and we're gonna find the community of 46. I don't like you wanted to say 44. If I would have seen it as an Arabic number rather than being spelt out, I would remember it more. I remember numbers real easily, not letters. Yeah, man. Let's go find these. Let's go find the people. That connection to Florida. The black militiamen who fought for the freedom in Florida and were evacuated to Cuba in 1763. Where did they go? Where did they go? I had my students ask me if Che was a good guy or a bad guy. I said, it depends. Yeah. I said one man's freedom fighter is another man's terrorist. See what history we can find about Regla in here.
No es mi problema porque al final yo tengo libre. De regla. Hello, horse. Very nice to the horse and cow. Only. They said it was closed, but I told them my story about Nino and the history. He might let me in. Hola, ¿cómo estás? Soy un profesor en los Estados Unidos y yo vine aquí a Cuba para ver ese museo. No, está cerrado, está cerrado. Está cerrado. Sí, la construcción. Ven para acá. Ok. Ahora te atiende, ven, venga, era la directora, te atender ahora, ven. Ahora que está en construcción. Ah, sí, lo veo. ¿Tú tienes archivos aquí? Sí, está cerrado, el archivo sí. Archivo está cerrado también. Wow. No, pero ahora cuando saca la directora que te diga algo, porque hable con ella. La directora está ahí, ahora vino a hablar contigo ahora. Sí. Porque ahora todo está cerrado, ¿ves cómo está esto? Sí, yo veo. ¿Tú sabes cosas de la historia de aquí? Ahora la directora te lo va a decir ahora. Ven aquí, que viene para acá ahora, que va a hablar contigo. Ok, gracias. Bueno, ¿cómo está? Estamos, a ver. Me llamo Neil. Ay, tú lo vas Sí, pero yo soy un profesor en los Estados Unidos. Yo soy de Florida. Y aprendí mucha historia de Cuba y Florida también. Pero yo aprendí, hay una comunidad en Florida, se llama Gracia Real de Santa Teresa de Mose. ¿Cómo es? Gracia Real de Santa Teresa de Mose. De museo. Sí. Y era una comunidad de los esclavos que escaparon de esclavitud en Sur Carolina y Georgia, en los estados así. En Cuba se le dice de cimarrones. Sí, cimarrones, exacto. Pero ellos vinieron en la comunidad para crear una comunidad afuera del castillo de San Marcos, en Florida. Pero para proteger el territorio para los españoles y todo así. Pero también ellos estaban sirviendo en el militar para proteger todas las personas en Florida, incluyendo los indios, los españoles, los cimarrones y todo así. Pero en el año 1773, los ingleses invadió Florida y todo el mundo necesitaban escapar a Florida para ir aquí, a Cuba. Y la mayoría de la gente que vinieron aquí a Cuba estableció una comunidad aquí en Regla, Guanabacoa y también en Ceiba Mocha, en Matanza. Por eso estoy aquí, porque yo quería saber más de eso. Bueno, mira, me entero por ti que hubieron estropezados. Sí. Te digo porque, por ejemplo, yo trabajo en este museo desde el año 94, pero anteriormente a eso trabajaba toda la colección de Fernando Ortiz. Okay. Y nunca tuve noticia de eso. No. Para mí eso es un descubrimiento de que hayan venido a vecindarse aquí a Regla esclavos procedentes, o cimarrones, ¿no? Sí. Procedentes de la Florida. Porque incluso ya cuando empieza a asentarse aquí norteamericanos que vienen como industriales, pequeños industriales para las fundiciones, para las destilerías, eso ocurre, pero ya a mediados del siglo XIX. Okay. Hacen refinerías también. Pero anteriormente a eso no está registrado. Por lo menos aquí en Regla no tenemos referencia ninguna. Oh, yeah. Sí, claro.
Hola. Buenas. Comunidades de, ¿me dijo usted de qué? Cimarrón. De cimarrones. Sí, cimarrones. Bueno, aquí se asentaron los primeros, unos cuantos descendientes que se establecieron como especie de, sí se asentaron, incluso en el museo se tienen datos, lo que pasa es que ellos aún, y nadie pudo explicarle allí nada. La mujer que estaba hablando ahí, ella me dijo que ella ¿Saben? sabe. Se llama Resided. Sí, en la esquina. Aquí y la ballena que sí. Y el parque en el medio es la Plaza de Armas. Ok. Que también Y está el ahí sí le museo van a dar de toda la generales. información. Ok. De los generales. El museo. Ok, gracias. Hasta luego, Gracias. tenga buen día. Que tenga buen día. Alright, so right now we're still in Regla. We're not having too much luck with with finding these descendants, nor information. But I'm pretty sure plenty of these people are the descendants of those that were originally here. But I need some specifics here. I'd like some specifics. Some indication of Florida here. We then found a small center on the history and culture of Regla. We stopped there and realized that they didn't have much on the topic of Floridanos. So, I wanted to at least see some kind of evidence of these last names that we read about. More importantly, Francisco Menendez can be found at least somewhere in Regla. So we went to the cemetery to see if we can find the Menendez name in Regla. Not Menendez, but Mendez. Oh, Mendez? Right. Well, I'm looking for Menendez, but this says Mendez. Oh, Mendez right here? Yeah. I'm sure we could probably look online and find out if that's a reality, like the name Menendez being transformed into Mendez based on whatever history might be provided. Because if I'm going back, because for instance, Mendez, I've heard that name a lot more frequently than the name Menendez in modern times. Except like the Menendez brothers. Right, yeah, that's the only Menendez I know. But where are they from though? Menendez brothers, they were, Mexican or something? like originally, so I think they lived in like California or Arizona or something like that. But no, I don't know where they were. But the old documents have the name Menendez. Francisco Menendez was the black man who fought Fort Mose. But there were others. She gave the names. Yeah. What were the other names? As a matter of fact. It looks like we found a Menendez. Oh, wow. A Menendez Pino. That was the main captain in Fort Mose of the black militia. His family, so according to Jane Landers, his family they were one of the few families that stayed in Regla. It was Menendez, De Soto, and what was it, Eligio. Though we were not able to gather much information on this trip, these are the trials and tribulations of investigating history. Sometimes you have leads, other times you don't. Sometimes you plan properly, and the results show, and other times you don't. Nevertheless, thanks for watching. I have more to come on my trips to Cuba in the summer of 2023. Peace.